Quisiera en este momento, hermanos, invitar a nuestros hermanos panelistas a que pasen a la mesa. Y mientras ellos pasan, voy solamente a referirme a lo que ya ustedes tienen en su escrito, que son los nombres de ellos. Pueden pasar, hermano, siéntanse como en casa. En primer lugar tenemos al doctor Félix Rodríguez, alguien que conocemos en nuestro medio, pastor, conferencista, fundador del ministerio El Abrevadero, quien nos traerá hoy el tema El espíritu morador y su papel en la cosmovisión bíblica. En unos momentos, precisamente, lo vamos a estar escuchando. Tenemos también con nosotros al doctor Rolando Díaz, quien está visitándonos desde la comunidad bíblica de Allentown, en Pensilvania. Es un teólogo y nos trae el tema la posmodernidad, sus peligros, su expansión y cómo responder. El doctor José Dunker, quien es psiquiatra, terapeuta familiar, autor de más de 40 libros. Dicho sea de paso, la mayoría de sus libros están aquí el día de hoy y los pueden adquirir en este evento. Él ha escrito sobre familia, sobre matrimonio, pero también sobre temas que tienen que ver con la Biblia. Catedrático universitario y analista bíblico, y nos trae el tema las nuevas ideologías sobre familia y matrimonio. El licenciado Rafael Jiménez, quien es autor de 12 audiolibros de orientación familiar, personal y ministerial, también catedrático universitario, fundador del Ministerio de Conciencia, ha estado con nosotros aquí en esta área del Valle del Merrimack en múltiples ocasiones, y él nos trae también el tema cosmovisión bíblica y el reto de la iglesia en cuanto a la educación. Y el doctor Rolando González, parte también de nuestros amados hermanos conocidos en esta área, quien es pastor, escritor, fue director del Miami International Seminary, el capítulo del Valle del Merrimack, y es autor del libro El perfil de un ministerio efectivo, que se encuentra también en exhibición el día de hoy, con el tema El liderazgo visto con el lente de Dios. Y este es su servidor, profesor Alberto Ovalle. He sido comunicador, pastor, conferencista y fundador del Ministerio Restauración y Vida, quien, como ya han visto en el video, les he presentado por qué hablar de cosmovisión y por qué es importante. La dinámica de este panel, hermanos, es la siguiente. A continuación, vamos a escuchar al pastor Félix Rodríguez, quien nos va a presentar el tema El espíritu morador y su papel en la cosmovisión bíblica. Inmediatamente el pastor Rodríguez finalice, este panel va a intervenir aportando a cada una de los postulados, de las presentaciones que el hermano Félix va a traer. Lo que queremos es generar, vamos a decir así, un ambiente no solamente de discusión, sino también de aportaciones y de contribuciones. Sin decir, vamos a invitar inmediatamente al pastor Félix Rodríguez para que él nos traiga el espíritu morador y su papel en la cosmovisión bíblica. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en que desarrollemos una cosmovisión a partir de las Escrituras? Pastor Félix. El marco de esta actividad vital es mediante la acción soberana y la obediencia a la palabra de Dios que urge el imperativo de conformar nuestra naturaleza a la naturaleza del Señor Jesucristo. La misma que genera y acrecienta mediante el aprovechamiento de todos y cada uno de los recursos dispuestos a nuestro favor. Esta es la razón por la cual entender, procurar y sostener una adecuada cosmovisión en Cristo. La cosmovisión es una realidad dinámica que pretende facilitarnos la comprensión de las realidades espirituales. Estas realidades que el hombre natural no puede percibir porque para él son locura. No la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el humano natural en general, la cosmovisión es un concepto filosófico que procura encontrar respuesta a la realidad de Dios, de la creación, del ser humano, del origen de la vida, de la presencia del mal y sus propósitos y los fines de la vida presente. Para ellos, estas son realidades metafísicas, es decir, más allá del control humano. Nuestro propósito, y para nosotros, son realidades espirituales de orden teológico. Nuestro propósito en este momento consiste en motivar a los presentes a intencionalizar su crecimiento espiritual, a pensar que sí tiene razón y buenos fundamentos en las Escrituras
el vivir para Dios como Dios nos lo ha enseñado. En ese sentido, nosotros estamos llamados a desarrollar una ética y un comportamiento espiritual que desemboque en un carácter íntegro que modele la imagen de Jesús donde quiera que estemos. En este sentido hablamos de 3 asuntos particulares. Lo uno es, todo comienza con Dios y su palabra. Los infinitos recursos y posibilidades del Espíritu Santo en nuestras vidas como segundo asunto. Y un tercer asunto que tiene que ver con la singularidad del proceso enseñanza-aprendizaje desde Dios. El primer asunto del que hablamos es este. Todo comienza con Dios y su palabra. Para ello la referencia al libro de Génesis completito, capítulo 1, 2 y 3, para mostrárnoslo así. Así fue desde el principio. Moisés establece claramente el carácter personal de nuestro Hacedor y su palabra como su agente por excelencia en la expresión del Dios Trino y Uno. Una particular excepción a este sentido en cuanto a que Dios hizo todo por la palabra es el hecho de que Dios crea al ser humano y lo crea en 2 para forjar una particular cosmovisión según Dios, solo que este particular esfuerzo en Dios sufre un cambio radical con la llegada y la experiencia del mal al ser humano. Ahí es donde el ser humano pierde la capacidad de comprensión primera y asume una cosmovisión en un marco limitante que implica vivir lejos de Dios. Esta realidad nos alerta metodológicamente respecto a que Dios y su palabra son la manera. Es muy significativo que la fe misma es la consecuencia del oír la palabra de Dios. Muy a pesar de ello, es evidente a lo largo de la revelación de Dios por su palabra que sigue siendo esta el instrumento preferente suyo para todo cuanto viene de Él. Tanto en la ley como los escritores históricos, como los profetas, el marcado énfasis en la enseñanza de Jesús hace muy evidente el hecho de que para Dios su palabra sigue siendo el instrumento eficaz por toda la eternidad. Es notable el lugar que la palabra de Dios ocupa en asuntos tan definitivos como impartir instrucción desde lo mismo que hace el Señor Jesucristo hasta lo último y el último de sus apóstoles y profetas. Esta realidad es tanto válida para Israel como para cada ser humano que en el tiempo que vivimos le toque oír su palabra por la iglesia. Eso nos lleva a un asunto interesante. Jesús, el Maestro. Entre los grandes beneficios que implicó la encarnación está el hecho de que Jesús nos trajo la gracia y la verdad. El camino de la gracia y la verdad es posibilitador de todo cuanto somos y llegamos a ser. Jesús fue un hombre de su tiempo, en cuya vida cada uno de los elementos de su cosmovisión encuentran la más sublime expresión, pues siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por igual y consecuente con ello, exhibió en su vida y su carácter ético una marcada voluntad de perseguir y hacer siempre la voluntad de Dios Padre. La fe de Jesús, que es nuestra fe, es la misma que siempre opera por el amor y opera participando al mismo tiempo en todo cuanto somos y hacemos los seres humanos a partir de ser libres del pecado. La fortaleza e integridad de carácter de Jesús a toda prueba adornan la expresión de cada uno de los elementos que pueden constituir la razón de la búsqueda y la inquisición que nosotros llamamos cosmovisión. En la cultura general, aquí en Occidente en particular, hemos abandonado radicalmente todo lo que tiene que ver con el sentir de Dios. La creación, Dios asumió hacerla y tomarla en una persona, en su propia persona. La creación del ser humano, el mar y la presencia de la vida, tal como nosotros pretendemos entenderla una vez que dejamos a Dios, y la cantidad de desvarío que significa vivir en tinieblas. El tema Dios personal tiene en la persona de Jesús la absoluta respuesta al amor de Dios por su propia creación. Él se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Hace evidente desde esa creación la grandeza y esa valoración única que Él tiene por los suyos.
habiendo creado al hombre a su imagen y semejanza, cito al teólogo liberacionista Miguel Bonino, que decía: parece que Dios alguna vez soñó ser hombre, porque hizo al hombre a su imagen y semejanza. En su gracia Dios nos da al ser humano, y el ser humano exaltado a la gloria de Dios en la persona de Jesús por encima de todos los ángeles, colocado en esa posición preferente de la creación particular, es evidencia del gran propósito de Dios para con nosotros todos los que creemos. El mal, en la persona de Jesús en la cruz del Calvario, encontró su final, y la muerte en Cristo es solución final a la presencia del mal entre los seres humanos. Al mismo tiempo, la resurrección es la mejor explicación que tenemos respecto al amor de Dios por la vida. La vida es inmutable, simplemente no se puede modificar ni manejar. La hizo Dios, la tiene Dios y la sostiene Dios desde la resurrección, garantizándosela a todo aquel que cree. La esperanza de gloria en Cristo Jesús, y exaltado a la diestra del Padre como Señor de señores y Rey de reyes, garantiza la gracia del reino manifiesto y venidero por los siglos. Jesús, en su vida y enseñanza, fue gestor, cambiador, perfeccionador, renovador, enriquecedor de cultura. No vivió aislado. Jesús vivió una cultura como nos toca a nosotros vivirla, con la diferencia de todos los calificativos que le he dado al principio. La creó, la renovó, la mejoró y la implantó. Nueva cultura desde los valores de la palabra de Dios. Así que Jesús, al darnos en su exaltación a la gloria, nos da el mayor don que el ser humano puede recibir: el Espíritu Santo como morador en cada uno de los creyentes. En este sentido, arranca y se modifica la más profunda cosmovisión y cambio que jamás el ser humano va a experimentar. El Espíritu Santo en nosotros hace posible que entendamos a Dios. Para cuando Jesús ministra entre nosotros, Israel y el ser humano estaban sujetos a los cánones de que imponía la ley, cuya norma general implica obedecerla para poder encontrar en Dios la satisfacción a nuestras necesidades. Ya sabemos que desde el imposible de obedecer la ley quedaba en la oportunidad de clamar y de acercarse a Dios, quien respondía en amor y misericordia ante todo aquel que viniera diciendo: he pecado. La ley como marco de justicia cumplió su función, y como guía hacia el Señor Jesucristo nos hace conocedor y sabedor de la verdad. Jesús nos ofrece el planteamiento fundamental de lo que ello significa: vivir una vida sujeto a los propósitos de Dios, afirmando el aprovechamiento de cada uno de los principios que Él no solo habló y enseñó, sino que encarnó y vivió, por así decirlo, práctica y cotidianamente. El Sermón del Monte es el marco particular que señala el norte a tal verdad. Este sermón contiene los principios rectores de vivir en el Espíritu, la justicia de Dios desde la cosmovisión en transición hacia la gracia manifiesta como la obra del Espíritu morador en el reino aquí y ahora, el conocido ya y todavía no, en el cual la iglesia vive hoy en día. Esta realidad la hace patente Jesús en el uso y establecimiento del particular cuadro hacia Israel desde 4 principios universales: principio de liderazgo de servicio, principio de jerarquización soberana, principio de presencia consecuente y circunstancial, y principio de sentido de realización crítica, que tiene que ver nada más con esta tremenda y sublime verdad: los últimos serán lo primero, y lo primero serán postreros. Los infinitos recursos que tenemos y las posibilidades a nuestro favor respecto al Espíritu Santo presente en nosotros. El Espíritu Santo es Dios, del cual nosotros sabemos muy poco, porque no fue su función venir a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre habla de Jesús.
Jesús nos entregó, por ser tan importante la presencia del Espíritu, un instructivo particular, dedicado solo. Quien habla del Espíritu Santo es Jesús, no el Espíritu Santo, no Jesús, no a la inversa. El Espíritu Santo vino a enseñarnos, como veremos a continuación. Este particular instructivo cumple la función de instruirnos en cuanto a la radicalidad de los cambios que aguarda a todo creyente en función de los valores reales que implican tal cosmovisión. El Espíritu Santo genera una nueva cosmovisión, es decir, una nueva comprensión de la totalidad de la vida que vivimos y todo lo que tiene que ver con ella. En ese sentido está para enseñarnos, según nos enseña Jesús: vendrá y os enseñará toda verdad. No hablará de sí mismo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es posible a Él hacer comprensible mediante los apóstoles y sus palabras la enseñanza que a nuestras vidas llegan y que valoran en el tiempo, conduciéndonos como una guía inmutable a la comprensión de esta vida, de sus valores y sus bienes espirituales. En este instructivo Jesús nos asegura al mismo tiempo la necesaria información de poder en nosotros, en uno que juntamente va a testimoniar con nosotros, porque Él dará testimonio juntamente con ustedes. No estamos solos. Finalmente, el Señor promete en su presencia la persona del Espíritu Santo y con Él la disposición en todo aquello que necesitemos a favor de la tarea de hacer partícipe de nosotros la fe cotidiana y mediante ella conducirnos a la madurez y la perfección hasta el día de estar en su presencia. Ese cambio es un cambio radical, es un cambio absolutamente radical, y por eso queremos decir desde cero hacia el todo. La caída atrajo la presencia del mal y con él la miseria que implican las tinieblas como rector de la vida. Esta es la gran razón del cambio radical, del cambio de paradigma que atrae la fe en Cristo Jesús como la cosmovisión de la luz, y en Cristo Jesús sus palabras que todavía se pueden oír muy claramente: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La presencia del Espíritu Santo genera una nueva mente. Tenemos la mente de Cristo. Esas no son declaraciones teológicas. Esas son realidades incontrovertibles al margen de que nosotros la ignoremos o no. El mismo Señor que mora en nosotros nos fue dado para habitarnos perfecta y completamente para siempre, concediéndonos fundamentalmente la comprensión de la palabra de Dios. El Espíritu nos fue dado para que sepamos lo que Dios nos ha concedido mediante su palabra. De ahí porque el Espíritu Santo es el gran enseñador. Hemos establecido que ese cambio radical ha llegado a nosotros más allá de la muerte. Para nosotros la muerte no existe. La muerte es un paso de esta vida a la mejor vida. Nos aguarda la resurrección. Por lo que nuestra cosmovisión está llamada a ser, como Jesús lo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La ausencia de Jesús aquí no es un asunto que nos preocupa a nosotros, por cuanto el Espíritu Santo, el otro Consolador, genera en nosotros no solo el compañerismo necesario, sino la guía hacia la libertad desde el conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, y Él nos enseña a vivir así una vida determinantemente espiritual bajo el control del Espíritu Santo. Él es el garante y el sostenimiento de la cosmovisión en Cristo mediante la fe, puesto que es quien nos guiará a todo como evidencia de que somos hijos de Dios, con mira a producir en nosotros el carácter de Cristo. De ahí la bendición y gracia perfecta de andar bajo el control suyo siempre que nosotros determinemos hacer su voluntad y continuar obedeciéndole. El papel del Espíritu se vuelve determinante, siendo que nos trae a la vida espiritual en Cristo. Nos conduce como sus seguidores, guiándonos desde nuestra voluntad a las adecuadas motivaciones
a la fidelidad consecuente, a la constancia necesaria de seguir creciendo. Por igual, nos enrola en el discipulado desde la comunión e instrucción de la iglesia, donde se encarga de nuestro carácter, produciendo en nosotros la imagen del Señor Jesucristo mediante el mismo método que Dios usó aquí. Entiéndase, tribulaciones, dificultades, pruebas, pero que en todo Jesús el Señor será siempre glorificado. Por su gracia y su misericordia dejamos de ser siervos, porque le baste al siervo ser como su Señor, enseñó Jesús, para convertirnos en sus esclavos. Verdaderos esclavos, donde nuestra vida ha alcanzado un grado de espiritualidad y de madurez en ella, que todo lo que somos y tenemos siempre está a la disposición del servicio de nuestro Señor. Esta cosmovisión, como parte de este gran proceso, implica un cambio constante de nuestro paradigma. Respecto a la cosmovisión que sostenemos, el apóstol Pablo se asegura de informarnos, en Romanos el capítulo 12, no conforméis, no te empatrone a los valores de este siglo, sino déjate transformar por la renovación de tu entendimiento, para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para nosotros los paradigmas son cambiantes como el mundo debe serlo. Para nosotros cambiar en Cristo debe ser la norma todos los días, porque Él nos lleva de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Tres esferas dinámicas en el vínculo de la oración. Aquí surge la oración como el ejercicio más determinante en el perfeccionamiento de la fe y el avance de la incorporación de nuestro carácter y nuestra cosmovisión espiritual a la demanda de la realidad en la vida cotidiana. Estamos hablando de lo determinante de vivir en la presencia del Espíritu Santo aquí y el papel que Él juega respecto a nosotros y nuestra profunda y grasa ignorancia. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En este instructivo Jesús nos ofrece mediante el apóstol Pablo uno de los valores que mayormente nos vuelve a la enseñanza como algo de vida. En particular, el fuerte compromiso que implica obrar tanto en fe y dependencia del Padre, siempre a favor del prójimo. Van de la mano, inseparable, la fe que yo digo que tengo con los actos que realizo cotidianamente. Todo ello se reafirma en la necesidad de sostener el marco de justicia en cuanto al imperativo de ser responsable respecto a nuestra fe. Al igual que el pedir, paralelo está el buscar, paralelo está el llamar. Son tres esferas que solemos desligarnos y creemos que la oración es pedir. No, la oración es pedir y creer, y al creer buscar y hallar, llamar y encontrar. Es una actividad de la vida lo que Jesús está diciendo. Si tú oras en el Espíritu, tú vives. Él es el Espíritu de vida. Si oras en el Espíritu, no te puedes quedar de brazos cruzados. Se impone consecuentemente la realidad que estamos llamados a vivir en nuestro tiempo desde la novedad del Espíritu, en la justicia de Dios, que garantiza a favor nuestro y que asume y nos da a asumir el sentido de fidelidad que necesitamos cultivar todo día, cada día, todo el tiempo, en cada circunstancia. Eso nos lleva a la singularidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el Dios único. El Espíritu Santo nos ha sido dado como morador entre nosotros y a nuestros corazones para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, ya hemos afirmado. Evidentemente se refiere al misterio de la salvación y todas sus posibilidades, todo lo que tiene que ver con ellos, respecto a la sabiduría de Dios siempre disponible para cada uno de nosotros. Ningún creyente podrá decir que pecó solo por ignorante, porque si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios en su gracia nos permite, en el marco de estos requerimientos que son altos en cuanto a un sentido de sujeción y dependencia cotidiana, es el gran tema, eso se llama comunión, dependencia cotidiana del Señor.
Los procesos que implican el ser edificado a partir de la persona del Espíritu Santo en nosotros hacia la común fe, es decir, en la comunión de la iglesia, también implica el gran privilegio y mayor responsabilidad de ser consecuente con lo que decimos respecto a lo que hacemos. Se trata tanto del andar personal procurando la paz, como dice el apóstol Pablo, seguir todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, como seguir obedeciendo y uniéndonos a la iglesia hacia afuera en la tarea de ser útil al Señor en el servicio al prójimo. En ambos casos, tanto hacia adentro como hacia afuera respecto a la actividad del Espíritu Santo, Dios ejercita sus dones a través del Espíritu en la vida de todo aquello que Él ha dotado, pero no está solo, solamente Dios como ejercitando sus dones. Es obra de la Trinidad de Dios. Jesucristo instruye y reparte los ministerios. Y Dios opera afuera en la sociedad, creando las condiciones para que nosotros seamos la bendición que debemos ser, ocupándonos de vivir nuestra fe, de modo que la gente conozca, experimente, toque nuestro amor y sepa que somos sus discípulos. Por esto el mundo sabrá que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero eso no funciona solo hacia adentro, eso comienza adentro y debe proyectarse afuera. En ese sentido, parece singular lugar muy especial para la iglesia como comunidad de fe, como luz del mundo, como aquello que Jesús llamó sal de la tierra. En ello el ejercicio de los dones espirituales y el ejercicio de nuestra actividad hacia afuera van a ser siempre determinante y el determinante de la veracidad de nuestro evangelio. Por eso, hoy en día, da mucha lástima que hablamos de un evangelio que es verdad, un evangelio que salva, que regenera, que cambia. El problema es que la sociedad no lo sabe, porque nosotros tenemos hacia adentro los mismos desvalores que Dios nos ha permitido superar por la presencia del Espíritu Santo, que debemos llevarlo hacia afuera. Esta dinámica de hacia adentro y hacia afuera nos hace imprescindible que nosotros prestemos mucha atención justo aquí, donde somos capacitados para valorar el singular labor de la ética y lo imprescindible de nuestra integridad, la que exhibimos frente al mundo. Esta verdad es la que profesamos desde el Evangelio y que por ella y en ella debemos seguir esforzándonos, porque el que está con nosotros estará para siempre. A manera de conclusión, evidentemente no he citado el libro de Apocalipsis todavía, ¿verdad? A lo mejor han dicho, ¿y es que acaso que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con el libro de Apocalipsis? Pues sí tiene. A manera de conclusión, notemos el giro que da la presencia del Espíritu Santo en el marco de la apocalíptica, en particular en el libro de Revelación, es decir, el libro de Jesucristo, el Hijo de Dios, respecto a su señorío y su posición particular como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tres cosas he de observar. En primer lugar, se manifiesta desde su plenitud. Comenzando el libro de Apocalipsis, Él no aparece ya conectado con la iglesia en sí. Sí está ligado a la iglesia, pero va a decir que son los 7 espíritus de Dios que están en la presencia del trono. Habla de su plenitud. En ese sentido, la gracia que Él nos ha concedido como miembro del cuerpo de Cristo y expresión de la familia de Dios, como columna y baluarte de la verdad, se hace patente. Nos regala un cuadro particular que nos lleva a exclamar, o le lleva a exclamar: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un solo cuadro, la iglesia es una. El Señor nos está motivando a que aprendamos de su iglesia. Cada iglesia tiene su propia identidad, cada congregación tiene su propia identidad, y el Espíritu Santo quiere y hace en ellos solo lo que Él quiere, y nos toca a nosotros aprender de ello. Nos toca a nosotros dedicarnos a ello. Finalmente, el Espíritu nos asegura a los salvados, a los llamados, elegidos y fieles, que la vida que nos ha tocado es un continuo, que el actual presente nuestro tiene proyección en lo que nos aguarda en gloria,
que nosotros que hemos perdido nuestras vidas por el Señor Jesucristo, porque la hemos ganado y proyectamos, anhelamos, deseamos, buscamos y procuramos encontrarla en Él, nosotros tenemos el privilegio inmenso de esforzarnos hasta la muerte. Ven y séme fiel hasta la muerte. Bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque sus obras con ellos siguen. Que Dios nos bendiga. ¿Qué dice la iglesia del Señor? Bueno, yo creo que esto le echa bastante cemento a la zapata de lo que vamos a construir de aquí en adelante. Hemos escuchado al pastor Félix Rodríguez hablarnos acerca del Espíritu Santo y su papel en que desarrollemos una cosmovisión bíblica. Y lo que queremos hacer ahora es darle oportunidad a nuestros hermanos del panel para que ellos reaccionen a esta ponencia que el hermano nos ha traído. Se me ocurre solamente una pregunta, y esto solamente, como dicen por ahí, como rompehielo. La iglesia del Señor, hermanos panelistas, ¿ha abandonado el Espíritu Santo o el Espíritu Santo nos ha abandonado a nosotros? ¿Por qué la iglesia de hoy no se parece a la del libro de los Hechos? ¿Por qué la iglesia de hoy no refleja en su totalidad lo que el doctor Félix Rodríguez nos planteaba? ¿Cuál es el reto de la iglesia en virtud de esta ponencia con el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién se atreve a comenzar? Doctor Dunker, ¿me le puede abrir el micrófono, por favor? Están abiertos los micrófonos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Mi comentario es que la iglesia es un fenómeno sobrenatural. O sea, no podemos imaginar la iglesia como un manual que lo desarrollamos y da resultados. O sea, necesita la presencia del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces desarrollamos el manual y definimos bien todo cómo se hace. Hay un orden, un protocolo, y le cerramos la puerta al Espíritu Santo. Santo Dios. Y un avivamiento es precisamente, como tú me decías anoche, cuando se rompen todos los moldes que hemos elaborado y el Espíritu Santo viene y nos dice qué es lo que va. Entonces yo pienso que esta ha sido una buena manera de comenzar este tema sobre la cosmovisión, para recordarnos que todo lo que planifiquemos tiene que estar basado en la presencia continua del Espíritu Santo. Es decir, que nuestras reuniones tienen que dar espacio al Espíritu Santo. O sea, a veces tenemos un guión tan bien preparado del culto que el Espíritu Santo no tiene por dónde meterse. Y un avivamiento es cuando Dios rompe todo ese esquema y dice, esto es lo que va. Que Dios se manifieste así en medio nuestro hoy. Amén. Gracias, doctor Dunker. ¿Quién continúa? Estamos aquí sencillamente enriqueciendo la ponencia de nuestro hermano Félix Rodríguez, a la cual no hay que añadirle nada. Doctor Rolando González. Sí, me llamó mucho la atención, Dios le bendiga ante todo, el hecho de un término que expresó el pastor Félix, y tiene que ver con el Espíritu Santo os hará saber. Conecto eso a la pregunta que hace, porque Jesús lo dijo en el contexto donde iba a haber más revelación después que Él se fuera, y lo hubo, y se estableció el canon hasta Apocalipsis. Pero creo que aunque tenemos esa revelación hasta Apocalipsis, entiendo que todavía el Espíritu Santo nos sigue dejando saber. Y nos sigue dejando saber quién va a ser ese líder, qué vamos a hacer en la iglesia, qué vamos a hacer con nuestras vidas, con nuestros hijos, cómo vamos a vivir nuestro día a día. Entonces, si una palabra que usó
el pastor, fue que lo mismo desvalores, algo así, que están fuera, están llegando dentro. Entonces, si hay una relación con el Espíritu Santo morador que nos guía a toda verdad, creo que podemos mitigar los efectos de esos que estamos mirando dentro de la iglesia, mayormente en el campo de los divorcios, el matrimonio y cuántas cosas suceden. Creo que todavía debemos ir al Espíritu Santo a preguntarle qué dice Jesús, porque de la misma manera que el Espíritu Santo no habla de él mismo, sino de Jesús. Jesús dijo que el Espíritu Santo sí iba a dar, nos iba a enseñar su voluntad. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la voluntad de Jesús? Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo cual nosotros somos templo y vive entre nosotros, nos guiará para que las cosas cambien de manera positiva en la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo planteé la pregunta, pero no es que solamente hay que irse por ahí. Así que, doctor Rolando Díaz. Yo aprendí de lo que Félix estaba diciendo. Si me equivoco, me lo dice. Que el Espíritu Santo va a enseñar a la iglesia. No va a enseñar. Bueno, una de las cosas que el Espíritu Santo está enseñando ahora, dice Pablo, y el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos muchos se apartarán de la verdad, escuchando espíritus y doctrinas. Entonces, estamos hablando de cosmovisión, enfocándola en la iglesia. La iglesia debe de enfocar de que estamos viviendo en un tiempo de que eso que está diciendo el Espíritu está pasando ahora. Este es un mundo apóstata, hablando del mundo. Pero lo que pasa es que Pablo está diciendo que muchos apostatarán de la fe. Entonces está diciendo que los que estamos en la fe, por oír esa apostasía afuera, vamos a dejar la fe para seguir esa cosmovisión que está allá afuera. Entonces eso lo está diciendo el Espíritu Santo. ¿Estoy equivocado? Ok. Amén. La relación que el doctor Félix nos ha presentado, hermano, es una conexión directa del Espíritu Santo con la palabra. La palabra de Dios es reina, si se puede utilizar la palabra. Y me gustó mucho la parte donde nuestro hermano Félix destacaba precisamente que ese es el papel del Espíritu Santo, tomar la palabra de Dios y hacernoslas entender, darnos una visión de lo que hay por la palabra. Y yo le pregunto a los panelistas, ¿se está dando eso el día de hoy? Muchas veces encontramos en las redes especialmente manifestaciones que dicen ser del Espíritu Santo, pero cuando uno agarra la Biblia, uno dice, pero ¿y dónde en la Biblia? ¿Y dónde en la Biblia aparece eso? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo nosotros podemos, como cristianos y como gente que queremos impactar con una cosmovisión bíblica, amados, hacer esta conexión y desarrollar este filtro? Desarrollar este filtro. ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda a hacer eso? Creo que lo único que nos ha hablado es el licenciado Rafael Jiménez, que de hecho va a hablar acerca del reto de la iglesia en la educación. Y yo creo que te concierne un poquito eso. Bueno, Dios le bendiga a todos. Precisamente no quiero hablar ahora porque no quiero adelantar mi tema, porque va a ser por ahí que viene. Pero realmente yo quiero acotar que el Espíritu Santo es para muchos un extraño porque no hemos aprendido a vivir con la conciencia de que está en nosotros. Venimos de escuelas donde hemos centrado más la atención en la palabra y hemos descuidado de que el Espíritu que nos las enseña. Entonces yo creo que es importante vivir con esta conciencia de que mora en nosotros, está en nosotros y vino para ayudarnos. E increíblemente, aunque tú no lo pienses ni lo veas, está funcionando, está operando. Si así no fuera, no estuviéramos aquí. Entonces, el Espíritu Santo es indispensable, lo es, pero qué bueno sería que viviéramos con la conciencia de que lo tenemos en nosotros, con nosotros y por nosotros. Que Dios le siga bendiciendo.
Amén. No sé si alguien más quiere añadir algo. Pastor Celio, usted que es el Dios de esta ponencia. Bueno, al agradecer al Señor la gracia de estar rodeado de tantas personas que lo hacen muy bien. Gracias por la bendición, hermano. Hermanos, la naturaleza humana no sabe ser fiel. No ha sido ni será fiel nunca. El Espíritu de Dios es quien nos instruye al dominio propio. Y parte de la dificultad que tenemos hoy en día, que manejamos a nivel de la zona y los centros de instrucción, particularmente en la iglesia, es que solemos perdernos en los extremos. Hacemos énfasis carnales. Nos da una fiebre de Biblia y Biblia, y nos da una fiebre de Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y separamos aquello que Dios dejó junto. La razón de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 14, es que sepamos lo que Dios nos ha concedido por su palabra. No es que sepamos solamente el punto de vista que Dios nos habla, y yo creo que Dios nos habla, pero sí que estemos listos a oír a Dios desde su palabra en la vida cotidiana. Y eso Dios lo hace en la medida que nosotros nos ocupamos de hacer lo que decimos que somos, de vivir nuestra fe.